Amén. Bendecidos los hermanos. Gracias por la paciencia que han tenido. Es que he tenido un pequeño inconveniente para arreglar los equipos, pero ya gracias al Señor estamos ready para empezar. Y me afecta mucho la distancia. Yo tengo que viajar también para dar los estudios, porque yo salgo a las 5 de trabajar y en lo que yo me preparo el camino es bien largo. Pero la bendición para todos ustedes. Y gracias a los hermanos que están conectados. Por favor, Natalie, bendecida. Gracias, yo sé que está conectado. Antonio, bendecido, que está siempre por ahí. Natalie, bendecida. Amén. Vamos a hablar hoy sobre el infierno y vamos a hablar sobre el lago de fuego. Buenas noches, mi reina. Tengo una... Permisito. El por qué voy a hablar de este tema. Porque se ha malinterpretado y se ha estudiado incorrectamente el tema sobre lo que es el infierno. Y vamos a empezar esta noche explicando. Voy a leer 3 escrituras, que es Mateo 5:22, 5:29 y 30 y 23:15. Y después entonces vamos a dar una explicación sobre lo que es el infierno y lo que es el lago de fuego. Así que pidiendo la bendición, bendecido mi hermano, gracias por estar conectado. Amén. Vamos a hablar, a definir un poco, porque hay mucha confusión. Inclusive hay algunos religiosos diciendo que el infierno no existe. Simple y llanamente voy a tratar de aclarar un poco y a lo mejor servirá para que ayudarlo a entender mejor estos términos. Así que los que tienen Biblia pueden buscarlo. Mateo 5:22, 5:29 y 30 y 23:15. Amén, así que, amén, vamos a ver, los hermanos están conectados. República Dominicana, no he visto a Rose hoy. Rosa, ¿quiénes están conectados? No estoy viendo que... Ajá, sí, Rose está ahí ya, gracias. Gracias por estar conectada. Amén, buenas noches, mi reina. Vamos a leer entonces en Mateo 5:22. ¿2 o 23? No, 5:22. 5:22. Eso era el Señor Jesús hablando. Se va a cortar un poco porque solamente quiero tener la idea por ahora del infierno. Dice así: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El Señor aquí estaba elevando a Wilma, bendecida, gracias por estar conectada. Luz Jamie también, bendecida, gracias. Bendecida Wilma, ahorita hablamos. El Señor aquí estaba elevando el grado de pecado, o sea, lo que yo consideraba que era demasiado. Él decía, no, todavía esto que se supone que es menor, por eso puede venir condenación a tu vida. Entonces le dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Una vez aparece donde el Señor habla del infierno. Y vamos a leer la otra escritura en el 5:29 y 30. Dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti.
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Otra vez hace mención del infierno. Y si tu mano derecha te da ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 3 veces el Señor hace énfasis de un lugar, vamos a llamarlo así. El infierno, primeramente, vamos a definir de acuerdo a la historia. Dice que en Jerusalén, a la salida de Jerusalén, había un lugar que le llamaban infierno, porque en ese lugar se echaban la basura, se echaban los desechos, y generalmente eso siempre estaba ardiendo, porque tenía constantemente que estar quemando la basura. Y en ese lugar había pestilencia, aparecían algunas veces cadáveres de seres humanos que los mataban y los tiraban ahí, y aparecían también perros muertos, todo tipo de animales. Y el Señor usó algo que los ciudadanos conocían para enseñar entonces de otro lugar que hay también. Y lo que hizo fue una comparación. Cuando estudiamos un poquito más a fondo, vamos a leer el 23:15, no lo hemos leído, lo vamos a leer. Simple y llanamente el infierno era un lugar donde se quemaban los desperdicios. A la salida de Jerusalén. Y el Señor, para enseñarle que hay un lugar también donde la Biblia reconoce, le dice los perros y le llama el gusano. Dice los perros y el gusano serán echados en el infierno. Y se está refiriendo a las almas perdidas que se van a perder. Lo llama haciendo el término comparativo. Así como aparecían perros muertos en ese vertedero que le llamaban el infierno, así también había un lugar donde las almas perdidas van a ser echadas. Eso lo vamos a definir más adelante para que lo vean más en profundidad. Así que vamos a leer en Mateo 23:15. Vamos a ver lo que tienen sus Biblias. Sería muy importante que lo busquen. Ok, 23:15. Por aquí estoy. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo, dice, del infierno que vosotros. Ok, quiere decir que los fariseos iban a enseñar la doctrina de acuerdo a la que ellos tenían de Dios en el templo. Ellos salían a buscar personas para hablarle de Dios, lo que adoptaban la religión judía, que no eran de la israelita. Entonces ellos le llamaban prosélito. Por eso dice aquí que ellos corrían mar y tierra buscando para ser un prosélito. Pero cuando lo lograban, dice que lo hacían más hijo del infierno que ellos mismos. Quiere decir que le estaba diciendo a los fariseos que el lugar que le esperaba era un lugar igual al que ellos conocían, que estaba ahí a la salida de Jerusalén. Entonces, ¿por qué muchas personas y religiosos, estamos hablando, personas que predican y tienen conocimiento de la palabra de Dios, solamente ven la parte física de este lugar que en realidad existía y tenía ese nombre, pero no ven la enseñanza que Jesús estaba usando, diciéndole: así como este lugar que ustedes conocen, donde es un lugar donde se tira la basura, animales muertos y aparecen cadáveres, así mismo para los que no obedecen el evangelio de Jesucristo, también hay un lugar
con la misma característica. Y la Biblia lo reconoce como un lugar de tormento para los que mueren sin Cristo. Y para los que mueren en Cristo hay un lugar que se le llama paraíso. Eso lo vamos a definir en otro estudio. Se llama el paraíso, que es un lugar de espera. Pero eso lo vamos a definir después porque no tenemos tiempo para eso. Lo importante que estamos estableciendo es con relación a lo que es el infierno. Ok, ustedes saben por qué soy movido a esto, porque hay una parte que vamos a estudiar. Estamos estudiando el infierno y también vamos a estudiar sobre el lago de fuego. Y tengo la inquietud, lo tendré que definir ahorita más a paso porque me estoy adelantando un poco, de la erupción de estos dos volcanes en Guatemala. Una cosa terrible, horrenda. Pero si ustedes notan la característica de un volcán, no difiere de la enseñanza que los discípulos y Jesús nos dejaron. Inclusive en Apocalipsis, que lo tengo para el final, habla y dice que el lago de fuego dice que tiene azufre. Y la Biblia también lo dice. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir definiendo para ver si nosotros podemos entender completamente esto. Vamos a leer Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Amén. Vamos a ver lo que dice. Vamos a leer Segunda de Pedro 2. Vamos a ver qué dice. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, dice, al infierno. Oigan bien, ese Pedro ahora dice, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. El infierno que Jesús habló y que Pedro, también está hablando aquí, lo describe como una prisión, dice, eterna. Pero si ustedes ven en el versículo, en los versículos que leímos, Jesús está usando un término comparativo. Quiero que ustedes pongan mucha atención en esto. El Señor está usando un lugar comparativo que había a la salida de Jerusalén, un vertedero donde se tiraban los desperdicios y eran quemados allí. Ok, ahora, pero noten ustedes que el hecho de los ángeles desobedientes que cayeron junto con Satanás, Pedro ahora está señalando ese mismo lugar que Jesús le había hablado a los fariseos. Pero ahora le está mencionando un hecho real que ocurrió. Ahora él no lo está haciendo como un término comparativo. Él está señalando un lugar donde los ángeles caídos fueron, dice, a esos ángeles caídos están aprisionados en ese lugar que se llama, que usan el término infierno para que la gente de aquel tiempo entendiera que era un lugar comparado como el infierno que estaba ahí fuera, a la fuera de la ciudad de Jerusalén. Paola, bendecida. A Marlene también, bendecida. Quisiera saber, que me hagan así para yo saber si ustedes están entendiendo lo que yo estoy diciendo, porque yo quiero que estén claros en lo que estoy diciendo. Y si alguien no entiende, que me haga la pregunta.
Le voy a repetir de nuevo. El Señor Jesús en las 3 escrituras que leímos estaba haciendo la comparación del infierno fuera de Jerusalén, el lugar para los desperdicios donde eran quemados. Y para los que no creen que ese lugar existe, le vamos a dar el punto de la razón de que el lugar que Jesús estaba hablando de ese. Pero ahora Pedro aquí me está señalando un hecho que ocurrió en el cielo cuando Satanás se rebeló contra Dios. Y dice que esos ángeles están aprisionados en ese lugar. Eso dice él, señalando un hecho. Entonces no es una fábula. Ese lugar de tormento que Jesús dijo, no es una fábula. Inclusive la Biblia señala y dice que ese es un lugar, dice, preparado para el diablo y sus ángeles. No dice que Dios los creó. Cuando estudiamos profundamente, yo creo que en Isaías o Jeremías, creo que Isaías 48, allí dice, porque fuego, hablando de Satanás, cuando había caído, dice, porque fuego saqué de en medio de ti que te consumió. O sea, y ahí está refiriendo, cuando hablamos bien, estamos refiriendo del lago del fuego y del infierno. Ese fuego que cayó junto con los ángeles también, en estudios más profundos, solamente lo estoy dando por arribita, se entiende que esa caída de los ángeles, con esa luz tan intensa, fue la que creó el infierno, y entiende que fue la que agrietó la tierra, que la separó de la manera que está. Pero es un estudio muy profundo, no lo podemos tratar ahora. Solamente quiero que se concentre en lo que estamos hablando del infierno. Entonces, hemos señalado un hecho donde Pedro señala un evento que había ocurrido y dice que esos desobedientes que se rebelaron contra Dios están en ese lugar, un lugar de tormento, el cual se comparó con el infierno que había afuera de Jerusalén. Pero no quiere decir que solamente fue una parábola o algo que Jesús armó. No. Sí, él usó un término comparativo con ese lugar fuera de la ciudad de Jerusalén. Pero ahora Pedro aquí confirma y dice con un hecho que ocurrió, que fue la caída de Satanás y sus ángeles, y dice que esos ángeles están en una prisión, él le llamó infierno, dice una prisión de oscuridad. Amén. ¿Cuántos están entendiendo que seguimos? Amén. Ok. Dice aquí, algo que yo escribí. Dice, Pedro aquí señaló un hecho, algo que había sucedido. Él afirmó que ese sitio, un lugar donde los ángeles caídos están, una prisión, dice, eterna para los desobedientes. Entonces vamos a pasar a otra etapa ahora. Vamos a ver un hecho y vamos a hablar de Lázaro. Lázaro el mendigo. Habían dos Lázaros. Había un Lázaro que era el hermano de María, de Marta y María, ¿verdad? De Marta y María, que fue aquel que Jesús resucitó. No se confundan que es el mismo, son dos diferentes. El otro era el mendigo que pedía limosna. Vamos a leer, a ver, en Lucas 16, 19 al 31, para que ustedes vean el hecho que señala ahí. Acuérdense que ya establecimos que Pedro dice que
esos ángeles caídos están en el infierno, un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces vamos a ver qué dice aquí en Lucas 16. Dice Lucas 16, 19 al 31. Vamos a ver, eso es Jesús de nuevo, hablándole a los necios de aquel tiempo que no querían escuchar. Bendecida Rocío, gracias por estar conectada. Y a mi hermano de la Fundación Barrio Futuro, allá en Higüey, mi hermanito querido, bendecido, gracias por estar conectado. Que el Señor siga guiando tus pasos y que todo sea para bien. Amén. Vamos a leer lo que dice Lucas 16 del 19 al 31. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ese es el paraíso. Los hebreos, los judíos, los israelitas, a ese lugar le llamaban o le llaman el seno de Abraham. Dice, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Ven la diferencia? Uno fue llevado al seno de Abraham y el otro fue sepultado. Dice, y en el